Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Tiempo de meditar en la palabra del Eterno, tiempo de que su palabra nos siga siendo libres. La iniquidad. Empezamos un tema, sabemos y entendimos que la iniquidad es la raíz, ¿no? Es lo más profundo y es ese árbol que se va engrosando cada día más. Y el pecado es el resultado de esa raíz y de eso oculto que se encuentra. Entendimos que la iniquidad sí son herencias generacionales espirituales, ¿no? Cosas que sí se heredan, cosas que sí vienen de nuestras generaciones, pero también aprendíamos que es decisión de nosotros si queremos seguir en lo mismo que nuestros antepasados, que nuestras generaciones pasadas, o si decidimos cambiar la historia para que haya una nueva generación, para que haya una historia diferente y nueva que contar. Entonces, pecado diferente a iniquidad. Pecado es el resultado de la iniquidad y esto es lo que nos habla Ezequiel, donde nos dice que cada uno debe ser responsable de sus actos y debe responder por el pecado que ha cometido. Cada uno es responsable de lo que hace. Quiero que antes de seguir vamos a escuchar consecuencias de la iniquidad. Entonces yo le pido que usted preste mucha atención, que usted nuevamente lo escuche y discierna y comprenda un poco más allá del significado lo que le ocurrió al pueblo de Israel a causa de su iniquidad. Entonces, escúchelo y ya regresamos. Tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos, y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avón. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avón en realidad? La palabra avón está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avón se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avón describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avón, esto es, desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad.
Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avón es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avón. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avón humana, dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avón. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avón en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avón de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avón es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avón, sino que lo confesé y tú cargaste el avón de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Bien, si usted logró escuchar muy bien este audio, pudimos identificar que aparte de hablarnos de la palabra o del significado de la palabra iniquidad, que es abón, ¿no? Nos hacía entender que también, aparte de todo lo que en sí representa, nos estaba hablando y nos estaba diciendo que la palabra abón también quiere decir recibir sobre sí mismo su propio abón, ¿no? Que era lo que estaba ocurriendo o lo que el profeta Jeremías dijo acerca de Babilonia. Eso era lo que nos estaban enseñando hace un momento. También, ¿qué nos enseñaba o qué nos decía el audio? Que el hombre debía asumir las consecuencias torcidas de sus decisiones. Y que también significaba o nos llevaba a comprender que debíamos cargar nuestro abón o cargar el abón, es decir, la iniquidad. Y al final del video, del audio, nos muestra cómo el plan perfecto de redención en nuestro amado Yeshua se hace tan real que por eso el salmista decía: yo confesé mi iniquidad, no la cubrí y por eso tú te hiciste cargo de ella o tú llevaste mi abón. Entonces, esto definitivamente, indudablemente, cada acto tiene una consecuencia. ¿Cierto? Hemos escuchado de lo que tú siembras recoges, tú tienes que hacerte responsable por las consecuencias de tus actos. Hay muchos dichos y hay muchas frases que podemos hablar y tomar en cuenta, pero es necesario que nos concienticemos y entendamos
que verdaderamente cada acto que nosotros hagamos, bueno o malo, va a dar su fruto. Bueno o malo, tiene una consecuencia. Entonces, justamente, por eso hoy vamos a hablar de las consecuencias que trae la iniquidad sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, esa consecuencia es justamente el significado de lo que nos hablaban ahorita, recibir sobre uno mismo su propia iniquidad, su propio amor, aceptar y entender las consecuencias torcidas o las consecuencias no agradables de las malas decisiones que se toman, porque por eso yo he insistido tanto en que en el hecho de caer en iniquidad, a pesar de que sean, sí, cosas generacionales, a pesar de que sean raíces o la herencia espiritual que se nos es transmitida, ¿no? Es cuestión de decisiones y de querer cambiar la historia de tu generación y de tu genética. Entonces, voy a empezar hablando de las consecuencias espirituales, ¿no? En el área espiritual, y luego voy a pasar a hablar de las consecuencias físicas o naturales en tu cuerpo. Entonces, una de las primeras consecuencias de la iniquidad, cuando no hemos o cuando en nosotros no ha sucedido eso que nos explicaba ahorita el audio, lo que le sucedió al salmista, cuando él confesó su iniquidad, no la encubrió, sino que él entendió lo que él era. Él la declaró y tuvo un encuentro real con nuestro amado Yeshua y pudo ser libre de esa iniquidad, ¿no? Entonces, es necesario entender que aunque llevemos mucho tiempo en una iglesia, que aunque usted y yo conozcamos hace mucho tiempo de la palabra, hace mucho tiempo de nuestro Padre, tal vez, todavía hay cosas que están causando en nuestra vida o que está provocando cosas, ¿sí? Algo que está oculto, algo que está escondido, algo que está guardado, está provocando consecuencias en nuestra vida que no son agradables, que no nos están dejando crecer, que no nos están dejando avanzar. Entonces, por eso quiero hablar hoy un poco acerca de esas consecuencias espirituales. Podemos hablar de la gente que está afuera, podemos hablar de la gente que no conoce y decir, están llenos de pecado, están llenos de iniquidad, pero este tema, más que para aquellos que desconocen la palabra de Adonai, yo digo que este tema es para los que conocemos, para el pueblo, porque recuerden que la instrucción Adonai se las daba no a los que desconocían su palabra, sino la instrucción que él estaba dando era para aquellos que la conocían, para aquellos que la guardaban, para aquellos que la cuidaban. Y yo les decía que cuando recuerden que uno de los significados es eh, abolir o ir en contra de la ley, ¿no? No aceptarla, rechazarla. Y cuando nosotros la rechazamos es cuando la conocemos. Entonces, por eso quiero enfocarme tanto en esto, porque vuelvo y repito, muchos dirán y muchos se taparán y muchos se esconderán diciendo, no, yo llevo mucho tiempo en una iglesia, yo llevo mucho tiempo conociendo la palabra, llevo mucho tiempo conociendo de Yeshua. Yo ya soy libre, yo ya soy una nueva criatura, ya hay cosas que no me afectan y qué bueno que sea así. Pero también es bueno hacer un alto y analizar si verdaderamente está siendo así o si tal vez hay cosas en su vida que no han crecido de la forma como el Padre quiere que crezcan y den el fruto que Él quiere que den a causa de alguna iniquidad que está guardada en nuestro corazón. Entonces, una de las primeras consecuencias que trae tener iniquidad en nuestra vida, recuerden que estoy hablando de consecuencias espirituales, primero es la sordera espiritual. A pesar de que usted escuche y escuche y escuche la voz del Eterno, la palabra, es como si usted no la escuchara, es como si no penetrara en usted, es como si definitivamente hubiera un tapón que aunque aparentemente usted esté escuchando, no está surgiendo ningún efecto lo que usted está escuchando. Y quiero que vayamos a la escritura,
al Salmo 58 y vamos a leer del verso 3 al verso 5. Y este salmo nos dice algo muy importante porque dice que desde la matriz, desde el vientre, los impíos se apartaron de la verdad. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces, uno de los deseos más profundos de nuestro Padre Eterno es que cada uno de nosotros tengamos la capacidad y la facilidad de escuchar su voz. Recuerden lo que dice la Escritura cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando hay alguien que constantemente se le habla, entre comillas podemos decir que escuchan la palabra, pero no hay cambios en su vida, es como si no escucharan. Vuelvo y repito, la palabra no hace mella, no hace ningún efecto en su vida. Es que hay una sordera espiritual. Hay algo que le está impidiendo escuchar la palabra del Eterno y actuar. Recuerden el Shema: escuchar y actuar, escuchar y obedecer. Y muchos ese Shema, ese escuchar, lo tienen vendado, lo tienen cegado. Ese Shema espiritual, porque ustedes dicen: mis oídos están en perfecta condición y yo escucho todo. Pero ¿cómo están sus oídos espirituales? ¿Cómo está? Cada vez que usted oye la palabra del Eterno, cada vez que usted escucha instrucción, cada vez que usted tal vez se sienta a leer la palabra, ¿qué efecto está surgiendo en su vida? ¿Verdaderamente está trayendo cambio? ¿Está trayendo libertad? ¿Está trayendo sanidad? ¿Está trayendo restauración? ¿O simplemente, como decimos aquí en Colombia, le entra por un oído y le sale por el otro? Y así usted va viviendo su vida espiritual en una religiosidad. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha pasado a ser oveja, porque no ha permitido que sus oídos sean circuncidados espiritualmente y que usted analice en su corazón. Tal vez si hay algo, si hay algo que le está impidiendo escuchar la voz de Adonai y que la palabra se haga viva y eficaz en usted. ¿Qué dice Primera de Juan 2:27? Dice la Escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Por qué puse este texto? Porque muchos se escudan diciendo: no, es que yo solo no puedo entender la palabra. Es que tal vez la palabra no ha surgido de efecto en mí porque es que yo no la entiendo, yo no la comprendo. Yo necesito de alguien que se siente conmigo y me enseñe y me repita una y dos y tres y cuatro y cinco veces. La palabra me está diciendo que la unción que le fue entregada a usted, la unción del Ruach, y recuerde que esto se nos entregó a todos, al pueblo de Israel, en Hechos 1 y 2 nos habla de la manifestación gloriosa del Ruach HaKodesh en medio del pueblo. Dice que todos fueron llenos de esa gloria y de esa unción. Entonces, esa unción también fue derramada sobre usted. Y dice que ya no va a haber necesidad de que otro nos enseñe, sino que la misma unción nos enseñará todas las cosas. Ahora, no es que usted se vaya a rebeldizar a decir: yo ya no necesito que nadie me enseñe. No, esto es para los que sacan excusas, ¿no? Porque la palabra nos dice que ella misma, que la misma unción que se nos fue entregada, nos iba a enseñar todas las cosas. Por eso debíamos permanecer en ella. Entonces, cuando hay algo que usted no entiende, cuando hay algo que usted tal vez, usted le impide que la palabra sea viva en su vida, hay algo que está impidiendo, hay una barrera, vuelvo y repito, hay un taco ahí que a usted lo tiene sordo espiritual y que ha impedido que usted viva ese Shema. Es escuchar y actuar, escuchar y obedecer, escuchar
y cumplir los mandamientos. Y por eso muchos pasamos a ser, como dice Santiago, esas personas de doble ánimo. Dice la escritura que es aquel que mira su rostro en el espejo y se olvida en el momento, al instante se olvida de cómo es. Porque así somos, en el momento escuchamos, pero se acaba la enseñanza, se acaba la predicación, se acaba la palabra y se le olvidó todo lo que había escuchado. Ahí hay una consecuencia de alguna iniquidad que todavía está en usted y que está operando en su vida. Otra consecuencia, terriblemente, y va relacionada con lo que estábamos hablando hace un instante, la iniquidad nos separa del Eterno. Cuando usted dice, hay algo que me impide a mí acercarme verdaderamente al Padre, yo lo quiero buscar, yo quiero estar cerca de Él, pero hay algo que usted dice, no sé qué hay en mi interior. Hay algo que me impide acercarme, hay como una pared de división y de separación. Bueno, ahí tenemos que pasar a analizar y a meditar su vida, si hay algo todavía oculto y guardado que está haciendo una pared de división entre usted y la presencia del Santo Adonai. ¿Qué dice Isaías 59:1-2? Dice la palabra: He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas veces decimos, el Eterno no escucha mi oración. Yo no veo respuesta a mi oración. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que nuestro amado Yeshua, por medio del sacrificio, rompió ese velo y esa cortina de separación, pero yo todavía siento que ahí está. Hay algo que está en tu interior guardado, hay una consecuencia que tal vez todavía no has entendido que está operando en ti por causa de la iniquidad. Y miren que la escritura dice que todavía no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Pero sí, a causa de la iniquidad viene una separación, viene una división, y el pecado que es consecuencia o que es el resultado de la iniquidad, a causa de él, a causa de ese pecado, hemos provocado que el rostro del Padre se oculte y que su oído se cierre. Muchas veces tenemos la dificultad para entender y para encontrar la voluntad del Eterno en las diferentes áreas de nuestra vida. Y es ahí donde necesitamos pasar a analizar un ejemplo que yo digo que es uno de los más sonados en el pueblo del Eterno, ¿no? En la parte financiera, en la parte económica, ¿no? ¿Qué cosas están deteniendo tus finanzas? O la voluntad del Eterno, porque recuerden que Él dice que así como prospera tu alma, Él desea que en todos seamos prosperados. Entonces, ¿qué pasó en el pasado, valga la redundancia? Deudas no pagas, malos negocios, fraudes financieros, negocios deshonestos, falta de integridad en las finanzas. Y mientras que esto no sea confesado y sea restaurado y restituido, esto sigue siendo un pecado. Y como iniquidad se producirá una consecuencia. Y puede ser atadura en la parte financiera. O, en otros casos, división con la presencia del Santo Ruaj. Entonces, ¿para qué Él también nos dio esa unción o ese poder? Para hacer esos saltos y para pedirle que por medio de su rúa y de su poder nos muestre, nos enseñe a escudriñar y a encontrar la raíz de tal vez esa consecuencia que se está efectuando en mi vida, esa raíz de ese mal, de ese pecado
oculto. Y se necesita hacer un alto y tal vez hacer una lista detallada. Porque usted, ¿por qué no ha podido encontrar la voluntad del Eterno? ¿Usted por qué no ha podido escuchar su voz? ¿Por qué no ha causado mella su palabra en todos los años que usted lleva escuchando? Porque hay algo que impide. Una tercera consecuencia es la ceguera espiritual. Todos estamos llamados y tenemos ese hermoso privilegio de comprender el ámbito espiritual, el ambiente espiritual. Dice la escritura en 2 Corintios 3, 16, 18, dice, pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará, porque el Adón es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Adonai, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Adonai. Miren este texto tan, tan tremendo y tan sobrenatural. Porque dice la escritura que cuando nos convirtamos, el velo se quitará. Y esto es algo muy impresionante porque muchos están o estamos dentro de una comunidad y no hemos sido convertidos. No hemos nacido de nuevo. Por eso todavía tenemos el velo y por eso la escritura dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. No logramos entender lo que el Padre quiere, lo que el Padre nos está pidiendo. No logramos entender lo que se está moviendo en el ámbito espiritual porque nosotros andamos como personas naturales y carnales porque no logramos ver más allá. Y esto pasa justamente por lo que dice 2 Corintios 3:16. Usted fue a una iglesia y usted tal vez cambió de religión, cambió de lugar de congregación, pero usted no ha sido una persona convertida. El velo no se le ha caído. Por eso usted sigue con ceguera espiritual y usted no puede ver más allá. No vemos por los velos de la iniquidad que no han sido removidos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestros oídos, de nuestros sentidos. Y justamente por eso es que no hemos desarrollado y ejercitado las capacidades espirituales que el Padre nos ha otorgado y nos ha regalado por ser sus hijos. Hay tantos regalos y tantas hermosas promesas y privilegios que el Padre nos ha regalado por ser sus hijos, pero a causa de iniquidades guardadas y de cosas que aún están ocultas en nuestro corazón, de ese árbol que se empieza a engrosar y de ese tronco, recuerden que yo les decía que a medida que pasaban las generaciones se iba haciendo más grande y más fuerte y que tal vez usted o no ha identificado o, perdón la expresión, pero usted es descarado y no lo quiere aceptar y no quiere cambiar. Usted no ha podido recibir esos regalos que el Padre tiene para su vida. Por eso usted sigue andando y caminando como uno más, sin ser espiritual, sin ser parte del pueblo del Eterno. Volvemos al punto de la sordera espiritual. La oveja escucha la voz y sigue. Cuando no somos ovejas no escuchamos. ¿Y por qué no somos ovejas? Porque no se nos ha quitado el velo que nos permite ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a su imagen por medio del Ruach, que es lo que nos enseña 2 Corintios 3:16. Entonces, es necesario analizar qué está sucediendo en nuestra vida y entender si tal vez estas consecuencias están siendo tan fuertes en nosotros que nos están impidiendo disfrutar de los regalos y bendiciones de ser parte del pueblo del Eterno. Yo quiero que dejemos ahí, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Usted adore al Eterno y pídale que le permita llegar a ese manto para que haya libertad en su vida. Que le permita llegar como aquella mujer que tuvo una iniquidad y una maldición por años de flujo de sangre, pero hasta el momento
en que ella reconoció que tenía que tener un encuentro con el maestro y fue libre y el velo se cayó y fue sana, no ocurrió nada. Es necesario reconocer y entender y actuar como el Padre nos está pidiendo que actuemos. La consecuencia de la ceguera espiritual, ¿no? Estábamos leyendo 2 Corintios 3, 16 al 18, pero hay otro punto muy especial ahí también en 2 Corintios 4, 4 y nos dice lo siguiente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, el cual es la imagen de Adonai. 2 Corintios 3, 14, 16 también nos dice algo interesante. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yeshua es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Adonai, el velo se quitará. Y miren esto tan importante, volvemos a leer. La escritura nos dice que cuando se conviertan a Adonai, el velo se les va a quitar. Pero 2 Corintios 4, 4 habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Volvemos al punto de que la instrucción es para los que ya conocemos la palabra, ¿no? Entonces, un incrédulo es una persona que se le ha hablado para que crea, pero no cree. Escucha, pero no hace ningún efecto la palabra. Muchas veces nosotros podemos estar pasando a ser esos incrédulos y a causa de la iniquidad, nuestro entendimiento ha sido cegado. Porque recuerden que cuando hablábamos la semana pasada acerca de la iniquidad, aprendíamos que se le entrega un poder a Hasatán, ¿no? Cuando permitimos que la iniquidad tome el control de nuestra vida y a causa de ella pecamos, que es el resultado o el fruto, se le está entregando el poder a Hasatán sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Un poder que se le fue quitado en la cruz, pero que usted y yo le devolvemos en el momento en que le damos toda autoridad espiritual a causa de nuestros actos. Entonces, cuando no veo más allá y el velo no se me ha sido quitado, estoy viendo una consecuencia de la iniquidad. Por eso la escritura es tan clara y leímos 3 versos donde nos dice que cuando se conviertan al Adonai, cuando se vuelvan al Padre, el velo se va a quitar, el velo va a ser quitado, el velo se va a romper. Entonces, vuelvo al punto de hacer un alto y de pedirle al Eterno si tal vez usted y yo todavía tenemos ese velo que nos impide ver lo espiritual y movernos en lo espiritual. Una cuarta consecuencia es la parte física. Ya hablamos 3 consecuencias espirituales, ¿no? Hablamos de la separación que nos habla Isaías acerca de la iniquidad con Adonai. Hablamos de la ceguera espiritual y de la sordera espiritual que provoca en nuestra vida. Ahora, vamos a hablar de lo que pasa en nuestra parte física. Las iniquidades producen enfermedades y dolencias, ¿no? Aunque tienen su raíz o su origen en el espíritu, porque recuerden que es una herencia espiritual transmitida por el ADN, empieza también a tomar control en nuestro cuerpo natural, en nuestro cuerpo físico, y empieza a deteriorar el cuerpo. Y recuerden lo que nos hablaba el video empezando el programa, ¿no? Lo que nos decía el salmista y lo que ellos decían acerca del encorvado, de lo que era torcido, de lo que era chueco, de lo que era distorsionado. Tercera de Juan 1:2 que nos dice la escritura, nos dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces vemos que
la salud es una parte primordial y que de alguna otra manera es una promesa del Padre. Y dice que así como prospera nuestra alma, seamos prosperados en todo y que tengamos salud. ¿No? Es algo que el Padre no lo dice. Si estamos llenos de la presencia del Eterno, libre de la iniquidad y del fruto de su pecado, si tenemos un corazón puro, dará también como resultado un cuerpo sano, ¿no? Ahora, hay procesos que esos son procesos solamente con el Eterno y con ciertos siervos, que el Padre permite que haya enfermedad sobre su vida para enseñar algo, para promoverlos, para XY. Ahora, este punto no quiere decir que cada vez que un amado, un hermano de la comunidad, de su iglesia, no sé, tenga una enfermedad, usted va a decir, es que es un producto y una causa de la iniquidad. No, debemos entender, discernir que hay procesos directamente del Eterno en la persona para promoverlo, para enseñarle, para mostrarle algo con respecto a su salud, pero sí hay otros puntos o otras situaciones que pueden ser consecuencia de la iniquidad. El Salmo 109, verso 18 nos dice lo siguiente: se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Miren esto, como habla de la maldición. Se vistió de maldición como de su vestido. ¿Y qué pasó? Que entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. La iniquidad, ¿sí? Como nos lo describe el Salmo, empieza a convertirse como en, podríamos llamarlo así, como un líquido tóxico, que empieza a moverse en su cuerpo, en su organismo y empieza a deteriorar su cuerpo, sus órganos, su salud, el estado natural suyo. Empieza a haber debilidad en los huesos, empieza a afectar la sangre, empieza a afectar cada órgano, porque miren este salmo tan impresionante, ahí lo describe cómo empieza a trabajar aún en la parte física de nuestro cuerpo. El Salmo 31, 9, 10, que nos dice: ten misericordia de mí, oh Adonai, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces, el salmista nos enseña y nos declara que a causa de su iniquidad, a causa de ese árbol tan fuerte, ¿no? De ese árbol tan fornido y tan fortachón que ha crecido en su interior, sus fuerzas se han agotado, está lleno de tristeza, de dolor, de amargura, ¿sí? Y sus huesos se han empezado a consumir. Entonces, seguimos pidiéndole al Padre que abra nuestros ojos y que nos permita entender. Porque entonces ya empezamos a ver que hay ciertas enfermedades, tal vez en la parte de la sangre y en la parte de los huesos, que son consecuencias de una iniquidad. Isaías 59, 4, 5 nos dice: no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y los apretaren, y si los apretaren, saldrán víboras. Muerte, destrucción, calamidad, dolor. Ahora, vamos a tocar un punto bastante fuerte porque ya sabemos que el pecado es la causa de la iniquidad, que la iniquidad es una herencia espiritual que se nos es entregada genéticamente, pero
hay algo muy, muy profundo y muy tremendo como consecuencia de la iniquidad encubierta y como consecuencia de la iniquidad transmitida y que no hay cambios en ciertas generaciones y ya empezamos a hablar de maldición. La maldición es una consecuencia terriblemente a causa de la iniquidad, porque ese es el pago que el Eterno trae a las personas por causa de una iniquidad. Maldiciones, maldiciones espirituales, maldiciones en el área financiera, maldiciones en la salud, maldiciones en los matrimonios, maldiciones en la parte de fertilidad, maldiciones con respecto a la parte de ocultismo, de brujería, de hechicería, maldiciones cuando tal vez en las familias hubieron homicidios, derramamientos de sangre, maldiciones cuando hubieron abortos. Maldiciones por incestos, por adulterios, maldiciones en la parte financiera, por fraudes, por cosas ilícitas, em, maldiciones por abuso sexual, maldiciones en la parte sexual a causa de lo que ocurrió como eh, iniquidad en las generaciones. Em, Cuando hubieron homicidios, cuando hubieron suicidios, cuando hubieron, perdón, se me fue la palabra, em, borracheras, cuando hubieron esta clase de condiciones en una generación y que sigue con más fuerza. Recuerde que dice la escritura que el Padre visita la maldad, que es sinónimo de iniquidad, hasta la tercera y cuarta generación. Pero podemos ver familias donde hay más de 3, 4 generaciones donde se repiten los mismos patrones. Ya estamos hablando de una consecuencia terrible y es de una maldición. Entonces, volvemos al punto y no podemos pasar esto por alto. No podemos pasar tal vez lo que se mueve en nuestra vida, lo que está sucediendo por alto. No podemos encubrir nuestra iniquidad, encubrir lo que está ahí muy oculto. Vuelvo y repito, la instrucción que el Padre traía era para el pueblo, para los que conocían. Por eso este tema y esta palabra no es para los que no conocen la palabra, para los que no conocen la instrucción, para los que no conocen al Eterno. Recuerden lo que nos decía 2 Corintios, porque cuando verdaderamente le conozcamos, el velo va a ser quitado. Cuando permitamos esa obra redentora que hizo Yeshua, que nos quitó ese castigo, podríamos llamarlo así, de llevar sobre nosotros mismos nuestro propio abón o las consecuencias torcidas de nuestras malas decisiones. Cuando Él quitó eso de nuestra vida, tuvimos libertad, pero usted tal vez no la ha aceptado y está viendo a hoy día muchas consecuencias de iniquidad y se tiene que hacer un alto. ¿Por qué? Porque esa iniquidad puede seguir con más fuerza hasta convertirse en maldición. Y este no es el propósito que el Padre tiene para usted, para sus generaciones, para sus hijos, para su descendencia. Él tiene propósitos de libertad y lo aprendimos. Él tiene propósitos inmensos, tiene regalos maravillosos, pero a causa de nosotros estar cargando nuestra propia avón, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado,
y nuestra propia iniquidad no hemos permitido que esa libertad se ejecute y se efectúe en nuestras vidas. Así que hay que hacer altos y meditar en la palabra y entender y pedirle al Padre que por medio de su Ruach nos permita discernir si hay cosas de consecuencias generacionales y consecuencias a causa de la iniquidad que se están moviendo en nuestras vidas todavía. Y actuar para que esto no se vuelva un monstruo más grande de 7 cabezas, como lo es una maldición. Pidámosle al Padre hoy que traiga libertad, pero que nos permita a nosotros que el velo se quite para lograr ver lo que está oculto en nuestro corazón. Que tengan un excelente día, que el Eterno les bendiga y que mediten en la palabra de nuestro amado Adonai. Bendiciones.